Hola, ¿qué tal amigos de JMS Deportes? El día de hoy, un día más en la mesa negra. Como ya se lo habíamos anticipado un capítulo antes, queríamos hablar de la participación de la selección mexicana en este mundial y vamos a comparar un poco las anteriores participaciones de México, hablando específicamente del mundial de 1970, 1986 y este que acaba de pasar, 2026. Es correcto, pues no nos podíamos ir sin dar nuestra opinión sobre este mundial, a pesar de que ya pasó bastante tiempo. De igual manera nosotros queríamos seguir dando nuestra opinión. Aquí nos encontramos. Memo pues no vino hoy, así que Mermo, ni modo Mermo, te quedaste fuera del capítulo este. Pues aquí vamos a estar, güey, comparando, porque para muchos, incluso yo creo que no sé si para mí también, o creo que ha sido pues un mundial importante para México, pero no sé si el más importante. Para mucha gente sí, para otra gente no. Así que ahorita vamos a leer un poco ahí las estadísticas, dar nuestras opiniones y sacar nuestras conclusiones si en verdad es o no es el mejor mundial de México en su historia. Así es, vamos a empezar hablando un poco de 1970, que fue el primer mundial organizado por México. También fue la primera Copa del Mundo que se hizo fuera de Europa y fuera de Sudamérica. 16 selecciones participaron en ese mundial, una de ellas México. En ese mundial México llegó hasta cuartos de final, se metió dentro de las mejores selecciones del mundo, pero solamente tuvo que eh, jugar tres partidos para avanzar, pues. Sí, Solamente, es que eran pocos juegos, pues. eran 16 selecciones y la mitad avanzaba. México logró avanzar y pues ahí en México 1970 terminó perdiendo 4-1 contra Italia y cayeron Pues en Italia cuarto de final. no fue la campeona ese año. 1970 fue Brasil. Brasil, ok. No, pues igual, o sea, yo creo que algo que vamos a ver en todos los años, en todos los mundiales que pasa, que México siempre se enfrenta a una potencia, güey, yo creo en esas distancias que, pues la verdad, son partidos que cualquier selección puede perder, pues, ¿me explico? Ajá. O sea, Sí. son selecciones que están al más alto nivel del mundo, que son las mejores selecciones del mundo y debido a eso, pues, Te o sea, diría perder contra ellos es como, o lo sea, cualquier normal. equipo, pues, no, pues lo normal para nosotros, ¿va? La Sí, neta, lo sí. que es, pues. Pero incluso para cualquier otro equipo, pues para cualquier otra selección, pues por ejemplo, tranquilamente pudo perder Inglaterra Argentina contra Inglaterra en este mundial, pues me explico. Y cualquier otra selección, por ejemplo, Francia, que a pesar de que fue un partido, pues digamos, pues no tan serio como se lo tomaron los equipos, de igual manera perdió, pues o sea, es una selección que puede ganarle a cualquiera y por ello yo creo que siempre nos tocan selecciones de ese tamaño en esa ronda, ¿no? Sí, en ese mundial se jugaron cuatro partidos, México ganó dos, empató uno y perdió uno. Anotó 6 goles en ese mundial, en 1970. En 1986, que fue el segundo mundial celebrado aquí en México, la selección mexicana igual llegó hacia cuartos de final. Ahí sí tuvo que jugar 5 partidos, el famoso quinto partido aquí sí se Llegó. jugó. México le ganó a Bélgica, Irak, Bulgaria empató ante Paraguay y perdió contra Alemania en penales. O Sí, sea, México, pues yo creo que esta sí puede ser una participación muy memorable de la escuadra mexicana porque termina cayendo ante una campeona del mundo y referente importantísima en los mundiales como es Alemania en los penales, pues, o sí, sea, desde los 11 pasos sabemos todos que los penales muy bien dicen que es un volado, que esto y el otro, pues puede ser que sí, puede ser que no, porque pues también creo yo que tiene que ver a la calidad, se juega mucho la cabeza en los penales y pues México termina cayendo contra Alemania, pues o sea, sí. no es No es cualquier cualquier rival, cosa, pues. pues la neta, y llegaron más lejos, en teoría, jugaron menos juegos, o más, menos juegos, sí, Más juegos pero jugaron. llegaron, no, en este mundial que pasó, jugaron, Ah, jugaron los mismos partidos, bueno, un bueno, pero partido menos, llegamos, pues, Simón, porque llegamos a una instancia más lejana, se podría decir, pero igual, como dices tú, contra Alemania, que es una selección, pues, la segunda mejor del mundo, de la historia, básicamente, y pues perder contra en penales habla de que México estaba al nivel de ellos, güey, porque
incluso si pierdes por penales, pudiste haber jugado mejor que ellos o incluso, pues sí, dominar todo el partido, al final de cuentas caer en penales, que es lo que suele pasar muchas veces. Sin embargo, para destacar, sí podría ser una de las grandes actuaciones en cuanto a distancia, se puede decir. Yo creo que sí entraría en la mejor, güey, hasta ahorita, perder contra ese rival, pero habría que checar la fase de grupos y todo eso para poder dimensionar el nivel, que es lo que queremos, pues básicamente, ¿no? El nivel en lo que México está en ese momento, que porque en este mundial que pasó, México yo creo que en los últimos años es la mejor actuación que han tenido en fase de grupo, obviamente. Ujú. Llegamos a donde mismo de siempre. Sí, sí, Pero sí. hablando futbolísticamente, yo creo que el nivel que presentó México este mundial que pasó, güey, que acaba de terminar, fue muy superior a cualquier otro mundial que nos haya tocado ver, por lo menos a nosotros, pues. No sé si en ese mundial, cómo le fue en la fase de grupos, pues no lo vimos, pues cómo jugaban básicamente, pues. En fase de grupos a México en 1986, pues le ganó a Bélgica, empató contra Paraguay y le ganó a Irak. O sea, igual terminó en una fase de grupos invicto, pero no hizo No hizo los 9 puntos, 9 pues sí, los 9 de 9 9. puntos. Pues todos los partidos los jugó en el Estadio Azteca. Ya después le tocó enfrentarse, si no me equivoco, a ver, a Bulgaria, y a Bulgaria le ganamos, y ya después contra Alemania terminas cayendo en penales. Uh-huh. Yo siento que sí es una participación muy histórica por el caso de que fue el primer partido de eliminación en mundiales que México pues había Avanzaba. ganado, güey. Bueno, hasta antes de este mundial era el único partido que México había ganado en duelos de eliminación directa, pues solamente ese partido contra Bulgaria era el único partido que México pues había conseguido avanzar de ronda. Ya en este mundial pues se consigue ganarle a Ecuador también en el Estadio Azteca, un partido importantísimo y donde la escuadra mexicana mostró mucha personalidad, pero sí es un mundial muy histórico en 1986 para México. Pero hablando específicamente de este mundial, que es el que pues vivimos más de cerca porque Ajá. pues es el más reciente y tuvimos la oportunidad de estar presente, vivir la localía mexicana a flor de piel. En este mundial, pues México hizo 9 puntos, güey. Nunca se había hecho eso la escuadra mexicana. Fue el mundial donde México, si no me equivoco, no le anotaron gol tampoco en fase de grupos, ni tampoco en 4 partidos no le anotaron gol. Luego México 4 victorias seguidas en mundiales, eso tampoco se había logrado. Ajá. O sea, muchas cositas en las que, pues la realidad es que México no había sido capaz en toda la historia de los mundiales, no solamente de local, conseguirlo. Entonces son todas esas pequeñas cosas que tú dices, pues sí, sí, México sí lo hizo bien, México No, lo sí hizo tuvo una perfecto. participación importante. Al final de cuentas, México se termina quedando donde mismo. Bueno, no, bueno, sí, se No, sí, termina donde quedando mismo, donde pero o mismo. sea, es diferente porque acá hubo más juegos, o sea, hubo una ronda más de eliminación, pues, ¿me Ajá. entiendes? Al final de cuentas, México, si vamos al dato que deberíamos básicamente tomar en cuenta, que nunca ha ganado 2 juegos seguidos de eliminación directa, pues. Yo creo que eso No, sería, nunca, ¿va? Eso nunca, sería, pues. nunca, nunca. Porque si te pones a pensar, que llegó hasta cuartos y eso, sí, pues, pero a final de cuentas, pues tu segundo juego de eliminación, güey, acá, como pudiste haber quedado fuera en el 16º, pues, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, Alemania quedó fuera en 16º, ahí te pones a pensar que son 16avos que a lo mejor la gente lo ve, le quita mérito a eso, pero al final de cuentas es un juego de eliminación que si pierdes vas para afuera, güey. Sí, el cara a cara, el duelo de eliminación, pues lo hace muchísimo más complicado porque es a un partido, pues. Sí. Y se suelen dar muchas sorpresas porque muchas veces los equipos tienden a meter un gol, a meterse atrás y pues si un equipo no sale fino y las cosas no se le dan, pues termina perdiendo el partido y quedando eliminado Sí. en una fase que pues no te lo esperabas. Pues el caso de México termina siendo una fase de grupos perfecta, güey, que de donde viene de menos a más. Contra Sudáfrica, pues es cierto que ganó México, convenció porque hizo buen fútbol, pero al final de cuentas
sentíamos que podíamos haber anotado más goles. Esa era la impresión de México del primer partido. El segundo partido, que fue contra Corea del Sur, que siento que fue el partido más difícil de México en fase de grupos, que una Corea que se le complicó a México, pero pues con un error del portero México termina aprovechándolo y ganando el partido 1-0, pero pocas ocasiones creadas, la verdad, para México en ese partido. Sí, pues también yo te iba a decir que a lo mejor sí pudimos haber metido uno que otro más gol, porque pues hubo situaciones, ¿no?, que obviamente quisiéramos que todos los metieran más, pero no, pues sí. Pues como dices tú, generamos menos peligro que en otros juegos, no quiere decir que generamos poco, porque en otros juegos hubo ocasiones que, no mames, pues nos pasamos de lanza, pues. Sí, como en el último partido, pues. Hablando específicamente del partido de República Checa, creo que ahí fue donde México como que se la empezó a creer, ya, pues como que dijeron, estamos aquí, vamos a jugar así, y terminan dando una demostración muy buena de fútbol, güey, con un 3-0 contundente, güey, la neta que México, no esperaba yo, sinceramente, que ganaran 3-0, güey, contra República Checa. Y pues terminan dando un golpe sobre la mesa, cerrando la fase de grupos con 6 goles y a favor y ningún gol en contra, güey. Eso es lo que me tenía a mí bien ilusionado, que cerramos como debíamos, güey. Y aparte ni un gol, güey. Y luego aparte, si te has dado cuenta, ese partido de República Checa creo que fue clave porque la actuación que tuvo Gilberto Mora, güey, en ese partido, ahí fue donde Gilberto Mora se ganó la titularidad, güey. Fue donde brilló Quiñones, porque pues anotó. Bueno, yo creo que el mejor juego fue contra Ecuador, güey, de Mora, güey. Sí, pues, pero ese juego contra República Checa, güey, fue clave porque si Gilberto Mora no hubiera jugado ese partido, a lo mejor el Vasco no lo hubiera metido, güey, pues, totalmente. De titular. Y pues ahí Gilberto Mora se ganó la titularidad, la confianza del entrenador, y eso hizo que también iniciara de titular contra la escuadra ecuatoriana, güey. También, pues, destacar el trabajo de Romo, que si bien nosotros lo criticamos mucho, güey, a Luis Romo al inicio del Mundial. Todo mundo, la verdad. No le teníamos la fe, güey, a Gilberto Mora. A Luis Romo, pero pues termina desempeñando un buen fútbol dentro de la cancha. Le funcionó al Vasco Aguirre para lo que quería, pues, que era para generar peligro, y la neta Romo se lució. Y es que obviamente no lo queríamos, la neta, no lo queríamos, es lo que es. Es que pues nos tapó la boca, pero güey, es que también tenía a Fidalgo en la banca. Tu ilusión era ver Mora, Fidalgo y Lira, pues. Ese era el de todo México, güey, la neta. Obviamente va a haber gente de las Chivas que quería a Romo, obviamente, y la neta Romo nos tapó el hocico a todos, güey. Pero es un excelente mundial. Yo creo que Luis Romo, güey, fue el último que fue anotado a la lista de México, a la convocatoria mexicana, y al final de cuentas se termina quedando con la titularidad en el mundial en su posición, termina anotando un gol en el mundial y termina haciendo pues un papel importante para México, hay que decirlo. Como dices tú, muchos teníamos el hype de Álvaro Fidalgo, de Mora, de Obed, que pues son jugadores distintos a Romo, con otras cualidades, que nos hubiera gustado verlos juntos, porque esperábamos que México fuera con un medio campo más dinámico. Al final de cuentas el Vasco Aguirre le da la confianza a Romo y termina respondiendo. Entonces, si el entrenador le da la confianza a un jugador y termina respondiendo, pues la verdad es que nosotros no podemos decir nada. No puede decir nada. Y es que no se le puede reclamar nada a México, hablando específicamente de la fase de grupos, porque ganaste los 3 partidos y porque no te anotaron gol. Pues. Eso, güey. Entonces, no le podías decir nada a México, no le podías decir nada al Vasco ni a ningún jugador, güey. No, ni uno, güey. Vázquez, que, güey, la neta, qué pedo. Ahí es donde yo dije, o sea, ¿qué pedo con México? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a criticar? Lo están haciendo excelente, pues. Al final de cuentas, en un mundial, y lo podemos ver al lado con el campeón que fue España, que un mundial no se trata de jugar excelente o bonito o bien. Todos los partidos de España empezó jugando la fase de grupos bien culero, y terminó jugando cuarto, bueno, todos los partidos de eliminación como realmente se esperaba que jugara todo el mundial. El caso de México, que es cierto que México pues tampoco no jugaba muy bonito, pero terminaba sacando los resultados, y eso era lo importante del mundial. Sí, era lo que queríamos, pues, básicamente. Para eso se juega, güey, al final de cuentas, como dices tú, vale madre cómo juega, el chiste es ganar, güey. Sí, es que en el mundial es mejor ser un equipo. Paraguay jugó bien culero y pasó, güey.
Paraguay le metieron 4 en el primer partido y terminó eliminando a Alemania. O Pues. sea, te pone a pensar el resultado, o sea, ¿cómo te puedo decir? El resultado es lo que importa y al final de cuentas, como lo ejecutes es lo verga, pues. Sí, luego también hubo muchos jugadores, güey, que lo hicieron muy bien en el Mundial, güey. El caso de no podemos dejar de lado a Raúl Jiménez, güey, y a Quiñones, que siento que fueron la dupla goleadora, güey, la Sí, verdadera no, dupla Jiménez, galáctica de México, güey. Jiménez, güey, lo que le tiraba, güey, recepcionaba bien, güey, lo cubría y pase, güey. O sea, mucha gente lo criticó también, güey, que a lo mejor querían a la Hormiga González, güey. A lo mejor la Hormiga González tiene esa chispa más de goleador, güey, pero a final de cuentas lo que ocupaba México era eso, güey. Al último a lo mejor sí ocupábamos el gol. Sí. El gol que cayera un soñador, pues, ¿me entiendes? Pero en toda la fase de grupo, güey, Jiménez... O sea, lo que hace Jiménez no lo hace cualquiera, pues, la neta. Obviamente hay jugadores a nivel mundial que son muy superiores, pero yo creo que en México en general no hay un jugador o un delantero que haga lo que hace Raúl Jiménez al momento de ganar toda la bola, güey. Que agarra la pelea, la cubres y pasa, güey. Eso al final de cuentas tiene mucho que ver, güey. También por eso creo que Quiñones hizo un gran mundial porque tenía a Jiménez Sí. del lado de él, güey, la neta. Sí, Jiménez fue la clave del ataque mexicano junto con Quiñones, porque pues la verdad es que se miraba que había química entre los dos, se entendían dentro de la cancha, como dices tú, Raúl Jiménez es especialista en eso, güey, porque tiene muchísimos años jugando en la Premier League y en la Premier League pues sabemos que lo que son los centrales de la Premier League, altos, fuertes. Entonces, esas batallas, güey, que tenía que hacer el 9 mexicano, muchísimas veces salía victorioso, bajándole un balón a un mediocampista, raspando, peinando. Esas son las cosas que tiene que hacer un 9 muchas Así veces, que muchas veces no le damos el valor que realmente no, pues es. que Pues. el valor de un 9, obviamente meter goles, güey. Y Pero sí lo hizo, igual pues, lo hizo. pero al final de cuentas son pequeñas cosas que a lo mejor por ser 9 dices tú, no, tienes que meter gol a huevo, pues, ¿me entiendes? Sí, pero pues son cosas que también te hacen jugar mal al equipo. Ajá, y el caso de pues Quiñones, güey, que yo creo que Quiñones sí fue el que más sorprendió a México, Quiñones, porque, a ver, hablando específicamente de Quiñones, que es naturalizado mexicano, en los partidos amistosos, Quiñones no había jugado de esa manera, no, o a lo jugaba mejor, bien, no, jugaba bien feo, la neta, güey. sí, había jugado mal, o no se le había dado el gol, no sé, lo que sea, pues no había aparecido de esa manera con México. Y obviamente fue criticado por la prensa mexicana porque pues muchos decían que un naturalizado es el que tiene que marcar la diferencia en el terreno de juego, para eso naturalizaste. Quiñones no lo había hecho, pero pues no sé qué le pasó. No, fue el mejor, güey, de No México. sé qué le dieron de comer en el CAR, güey, que fue el mejor de México simplemente pues en resultados, en goles. Quiñones fue el goleador mexicano, güey. Siempre aparecía en los momentos importantes, güey. Fue el que marcó el primer gol del Mundial. Sí, fue el que anotó el segundo contra República Checa. Le metió gol a Ecuador, le metió a Inglaterra cuando más se necesitaba. Entonces, Quiñones... No, el de Ecuador, muy qué golazo el de Ecuador. No, ese gol. A ver, ¿dónde la metió, güey? Y qué pase de Piojito Alvarado. Ese Piojo también es otro que no mames, güey. Piojito Alvarado muy bien en este mundial. La neta sí, güey. La neta poca gente le tenía fe, güey. El que venga y diga que le tenía machín fe, que se deje mamá de que no. Yo no le tenía fe al Piojo Alvarado para este mundial. Siempre me ha gustado el Piojo Alvarado como juega desde que jugaba en Cruz Azul, güey. Siempre me ha parecido un jugador muy inteligente, pero la neta es que en este último torneo con Chivas tampoco el Piojo Alvarado era lo más top, pues. Sí. Entonces yo también miraba el cuadro mexicano y en esa posición específicamente, y lo dije aquí, no sé quién vaya a ser titular porque me miraba muy parejo y no estaba muy convencido del Piojo Alvarado que siendo titular con México, pero al final de cuentas, güey, fue uno de los mejores. Sí, fue uno de los mejores con México, jugó muy bien el Piojito. Otro también que me sorprendió, bueno, me sorprendió porque pues la neta sabemos que es buen jugador, pero no que haya dado el nivel que dio a Eric Lira, güey. Eric Lira, el Pitbull, güey. El Pitbull Lira, güey, no mames, o sea, al que si tú viste los juegos, güey, era una cosa exagerada lo que jugaba, güey. Sin mamadas, de los mejores 5 del mundial, güey. Sin mamadas, sí. No, y yo te puedo decir,
los mejores 5 del mundial es Rodri, Declan Rice y el Pitbull Eric Lira. Y Declan Rice no crea, güey, la neta. No, güey. Declan Rice sí, güey. Tú sabes que sí, es mucho mejor que él, pero que haya tenido mejor mundial. Sí, güey, anotó como 3 goles, güey. Pues sí, güey, pero al final de cuentas Rodri no metió ni uno y fue mejor, verga. Sí, pero sí, Declan Rice. Bueno, pues Declan Rice lo vamos a poner por encimita, güey. Pero muy a pena, güey, la neta. Y más, bueno, por gusto personal. Pues. Y aparte porque, pues, llegó a las semifinales, terminó eliminando a México. Y en ese primer gol, güey, que anotó Inglaterra fue todo de Declan Rice, güey. Sí, la neta. No, pues que también, güey, cómo lo dejaron avanzar, güey. Ya ni hables de ese juego. Pero ahorita vamos a ir tomada del área chica, güey, casi, güey, va hasta la otra media cancha. Ahorita vamos a ir específicamente a ese juego, güey. Vamos a ir al juego contra Ecuador, güey. La neta que después de la fase de grupos de México, güey, te voy a ser sincero, güey, me daba miedo, no miedo, pues. A mí me daba miedo Ecuador, güey. Pero respeto, pues sí. No, a mí me daba miedo, güey, la neta, güey. Porque vienes contra Alemania. Es que vimos el juego de Ecuador contra Alemania, güey. Es que lo miramos. No mames, güey. O sea, si no lo hubiéramos visto, sí, pero miramos ese partido, güey. Todo lo vimos, güey. Ecuador jugó muy bien ese partido, güey. Terminan remontándole a Alemania, güey, para pasar de grupo. Y obviamente era un rival difícil, güey, porque terminaron en segundo lugar en su eliminatoria, que es Conmebol, que es una de las eliminatorias más difíciles del mundo, güey. Fue mucho valor quedar en segundo lugar. Mucha gente lo ponía más, que llegaba más lejos. Mucha gente lo tenía como que iba a ser la sorpresa del Mundial Ecuador. Man. Entonces, al final de cuentas, pasa como primer lugar, invicto, no te habían anotado gol, estás jugando en casa y te toque contra uno de los terceros lugares más difíciles. Y obviamente conociendo la selección mexicana, hablando con los antecedentes que tiene México, ¿cómo no me iba a asustar, güey? ¿Cómo no iba a decir, y si se cagan estos, en el Azteca no te puede ganar Ecuador? Y ya, pues, me ponía a pensar de más, güey, la neta. Y la realidad no, es que sin mamá sí te podía ganar Ecuador. No, sí te podía ganar Ecuador pelada, güey. Ese era el miedo, güey. No, claro, porque yo miraba Ecuador y México así, pues, ¿me entiendes? Muy parejo, sí, independientemente que México venía solamente sin mamadas, solamente por detrás de Francia y Argentina como de las mejores selecciones del Mundial hasta ese momento. Hasta fase de grupos. Y Ecuador, pues, pasó a penitas y lo que tú quieras, pues. Pero la verdad es que volvemos a lo mismo, pues, es un partido de eliminación directa que puede pasar cualquier cosa. Sí, güey. No, y aparte te ponías a ver el cuadro de Ecuador, güey, no, man. Pues sí, los jugadores que tienen en Europa, Ecuador, son jugadores top mundial, güey. Sí, güey, son de los mejores en su posición, pues. No, claro. Y es lo que no, man. Sí, campeones del mundo, uno campeón del mundo con el Chelsea, uno campeón de Premier y subcampeón de Champions, el otro bicampeón, o sea, no, sí. Una cosa exagerada, pero pues se cagaron. Pero pues se les apareció Gilberto Mora, güey. Fíjate, güey. Ahí te pones a pensar, güey, la calidad que tenía, porque dicen mucho, no, que Inglaterra, que los jugadores, güey, Ecuador tenía los mejores jugadores del mundo en su posición, pues. Sí. Que Gilberto Mora a lo mejor no dio el juego que esperábamos todos contra Inglaterra. Yo siento que habla más de los nervios, güey, de estar en esa fase y de la edad, güey, no por la calidad que tiene, porque Ecuador, güey, los jugadores que tenía Ecuador, o sea, los eran al nivel de los de Inglaterra, incluso hasta mejor algunos, güey, la neta. No, sí, y Gilberto Mora se destacó demasiado en ese partido contra Ecuador, güey. Manejó el medio campo muy bien Mora, güey, dando pases clave, güey, incluso hasta regateando, güey, a esos jugadores, güey. O sea, lo hizo muy bien Mora en ese partido. Ya lo que pasó contra Inglaterra, pues yo también creo que va más de los nervios, pero más que nada por el escenario en el que estaba México. Sí, la inexperiencia también hablando de Gilberto Mora solamente. Por el escenario en el que estaba México, porque siento que a lo mejor no supo reaccionar a esos cubetazos de agua fría por lo que pasó México, güey, porque en un lapso de 2 minutos te terminan haciendo 2 goles, pues, en un partido donde la verdad que Inglaterra no se viene acercado a la portería, güey. Entonces, a lo mejor le afectó eso, no supo cómo manejarlo, y pues no termina siendo su mejor partido ese contra Inglaterra. Contra Ecuador, güey, yo me atrevo a decir que fue el mejor dentro de la cancha, güey, de México, la neta. Sí, güey. No, cada vez que le agarraba Gilberto Mora había peligro, güey. Cada vez. Siempre, güey. Entonces, siempre, no creas que nomás una vez, güey. Siempre, güey. Era el jugador que... Es que ahí era, güey. Todo el mundo que vimos el juego. La clave es Mora hoy, güey.
Y dense la mora, todo eso, Dense la dense la mora. mora. Porque, güey, la agarraba morita, pasa entre líneas, pared. O se metía al área y le pegaba. No le, Recortaba, se güey, no quitaba le daba uno, miedo güey. nada a ese niño, güey. No puede ser, güey. Ya después yo Neta, creo que güey. sí le jugó la inexperiencia, obviamente, ¿Cómo güey. hubiera Es que gustado, está güey? ahí, güey. ¿Cómo hubiera gustado que hubiera metido gol? No, güey, el golazo ese que le tiró así, No, güey, lo hubiera metido ese gordo, güey. Vete a la verga, ni se hubiera No, caído ya. el Azteca, güey. Se hubiera cae el sido la Azteca, güey, la neta, Al que güey. le preguntara, güey, siempre, ¿quién mate hoy? Mora. ¿Cómo hubieran tirado Mora, truce a las viejas, güey, en ese Mora, estadio? Mora, todo Mora, güey. Ahorita ya lo hubieran comprado ya unos 60 millones. No, pero No, que pues, 160 millones. primero va a no, quedar no, campeón no. con el Cholaje, 2 victorias llevan, verga. Ay, los cholos, güey, son de caliente, güey. No vengas a decir eso, güey. Ey. 2 victorias, verga, Ey, güey. Son los Cholos. líderes, son líderes. Y ya Deja no que todo, lleguen ya a, no dejen todo. que lleguen a las eliminatorias para que vean cómo se van a vender. El Atlante los va a sacar. ¿Cómo se van a vender? Van a Bueno. ganar 5-0 en casa y van a ir a perder 6-0 Contra el Atlante. 6-0 en el otro estadio. La Contra el Azteca que contra sea. Atlante 6-0 remonta. Ese casinazo, ya te la sabes. Venga, se caliente. Ese clip, ¿cómo es el más viral de nosotros? Ese Pero clip. te digo, pues. Pero pues, güey, ya después de ese partido contra Ecuador, güey, yo creo que ahí fue donde México sabía México que era Inglaterra el partido. Sí. Y lo dijimos aquí hace un año atrás, cuando hicimos nuestra predicción, que el partido de México era contra Inglaterra en el Azteca. Y se dio. Las cosas se dieron, güey, para ese partido, güey. Se dieron para enfrentarse porque para ganar vale muy bueno. Se dieron para enfrentarse. Un partido histórico, un día histórico para México, lo que pudo haber sido esa victoria, güey, ante Inglaterra, un equipo que ya es campeón del mundo, que tiene a figuras importantísimas en su No, es que plantel, también, güey, ese día Jude Bellingham, güey. No, güey, es que No, güey, ponte no a puedes. pensar, yo en ese momento, güey, yo decía, no, se van a cagar los ingleses, van a ver el estadio, se van a cagar, México viene bien, no le han metido gol. O sea, yo pensaba en todo eso igual que todos ustedes, pero la verdad es que ya que eliminaron a México, y ya pensando con la cabeza fría, güey, mirando el equipo que tiene Inglaterra, güey, lo normal es que te gane Inglaterra, Sí, güey. pues la neta. No, O güey, sea, es que como antes te de digo, iniciar güey, el Mundial, güey, Inglaterra estaba rankeada en el 3er lugar, güey. Eso es lo que terminó el puto Sí. Mundial como la 3ª mejor selección del mundo, a pues. lo que se supone que debería estar. No, y aparte, güey, como te digo, güey. O sea, México dominó el partido, güey, pero con lo que se. Bellingham, güey, no mames, güey. O sea, la neta, el Pitbull, la neta lo cubrió los primeros minutos, güey. Sí, pues No ya lo dejó después- hacer nada, güey. después, Pero güey, lo descuidó 2 jugadas, güey. gol. Gol, güey. Son mamadas, güey. A cualquier otro le deja 2 jugadas y la falla, pues. Sí. O hace otra cosa y no hace nada, pues. Sí, pues. Este lo descuidaste, 2 minutos te descuidaste de él, güey. 2 jugadas lo dejaste así, las 2 jugadas te metió gol. Es que es la diferencia, pues. Es la gran diferencia, güey, Sí, eso. mo. Los pequeños detalles siempre terminan favoreciendo al equipo más grande o al más favorito, güey. Y sí, güey, 2 jugadas, Bellingham, 2 goles, 2 Sí, minutos. güey. Porque, güey, el Pitbull lo traía, güey. La neta, güey. Ey, el Guiro se le plantó, Sí, güey. Y no lo dejó hacer nada, Y güey. Jude Bellingham lo reconoció. Lo reconoció porque no lo dejaba hacer nada, güey. Hubo jugadas que se le anticipaba, pum, quítate, nosotros sí, no, casi se la quita, se la había empeñado, güey. El peor es que nomás lo descuidó 2 minutos, güey. 2 jugadas que lo dejaron hacer, güey, ya. Son mamadas, Bellingham, güey. la Y es neta. que ese tipo de jugadores están acostumbrados a ese tipo de partido, güey. A ese tipo de presión de un estadio, güey. A las circunstancias, güey. A todo eso. Son europeos, pues están acostumbrados a jugar Sí, ese güey. tipo de partidos en Champions. Güey, en Premier League, güey. Todos los partidos, Se cada pone domingo igual, güey. se Sí. matan dentro de la cancha. La realidad es que aquí en México los partidos buenos son en la liguilla. Y si, Sí, la gente si no va, juegas pues. en un equipo que tiene un clásico, ahí es donde Ahí te mete nomás. presión la gente. Pero no, Mientras no. Mientras puro viernes botanero y ya. No, y aparte, güey, tiene mucho que ver la calidad de los jugadores, güey. Estando allá, güey, la neta, pues vas a competir siempre, güey. Estás a ese nivel todos los días, pues. Sí, sí, o No sea, es como que México, ¿cuándo vuelva a tener un partido de esa calidad México otra vez, güey? cada 4 años. Cada 4 años, güey, allá va este vato, se va a enfrentar al Real Madrid contra el Barça y va a ser hasta incluso mejor calidad que el Mundial, pues. Y sí, Por eso te digo, pues esa tiene mucho la diferencia, güey. Yo creo que a final de cuentas sí nos falta un jugador así, güey, de esa talla, pues. sí, o sea. Ojalá todos vayan para Europa, güey. Déjense de ganar dinero en México, güey. Estoy seguro que varios no se van porque... Incluso, güey, ya miré un video de Eric Lira con el
Robert Grill, que una de las razones por las que no se van, porque aquí ganan un dineral, güey. Dijo, o sea, él se quiere ir, pero él piensa que una de las razones por las que jugadores no se van, güey, es porque aquí les pagan una exageración de dinero, güey. Sí. ¿Qué te va a la verga? ¿Que voy a ir allá a hacer banca? Sí. O a que me metan y cagarla. Pues mejor me quedo aquí, soy el rey. ¿O no? Sí, pues. ¿Qué es lo que hizo Guiñac? ¿Qué hacía Guiñac? Al final de cuentas es comodidad, pues. ¿Qué hizo Guiñac? Me decía que no tenía Guiñac para jugar a calidad. Sí. Pero aquí era el rey de Monterrey, pero... Emperador, era el emperador de México en general. La verga, aquí me quedo. Ay, fue histórico Guiñac, pero sí, como dices tú, sí, tú tenía para competir en Europa con equipos de calidad, pues, 100%. Sí, pero aquí vivía como rey, pues. Pero, pues, no sé, güey, ese partido contra Inglaterra, güey. ¿Qué, güey? Es que esos regios pagan un hombre, güey, se lo van a querer llevar a Eric Lira, güey. Esos regios son como la Premier, güey. Ahora estaba viendo un video, güey, de los... Güey, está bien que tengan dinero, güey, déjense de mamá, dejen crecer a los jugadores que se vayan a Europa y ya pues los compran, güey. Son mamá la Premier League, güey, la neta también, por eso, güey, son tan buenos ahí, güey. No, pero allá, pues sí, porque allá lo vale, güey, porque allá, es que allá, güey, no puede ser como, por ejemplo, en España que nomás ha ido equipos buenos, pues. No, ahí no. Ahí tienes que invertir si no vas a ganar, pues. 6, 7 equipos si no inviertes, no ganas, pues. Y acá en España te puede mantener, güey, el Real Madrid que en segundo lugar, que jugó en culero toda la vida, pues, ¿me entiendes? Por eso... Hubiera jugado en la Premier, no hace nada, pues. No clasifica Champions, güey. Por eso te digo, güey. No clasifica sin mamada, por eso te digo, pues. Y acá, pues, tienes que invertir si no ganas, pues. La neta. Eso es, pues, al final de cuentas, la liga, güey. La liga es la que hace crecer a los jugadores. México, pues, estamos muy por debajo de ese nivel, güey, de esa organización. Así que, de esa cultura del fútbol que tienen allá. Pero, pues, no sé, calificando, dando el podio de los mundiales de México, güey, yo te diría, sinceramente, que en el primer lugar pondría 1986. ¿Por qué? Porque llegas a los cuartos de final y terminas eliminado ante una Alemania por penales, pues. Que al final de cuentas, es cierto, México quedó eliminado en este mundial contra Inglaterra 3-2, pero a los penales, güey, es lo más cerca que has estado, pues. Es lo más cerca que has estado de unas semifinales del mundo, güey. Entonces, no mames, sí está muy pasado de lanza y contra Alemania. Entonces, yo creo que 1986 sí es la mejor actuación de la selección mexicana. Después, yo te pongo este Mundial 2026, güey, como la segunda mejor actuación de México, por todos los récords que rompió México, por cómo llegó a ese partido contra Inglaterra-México. Siento que tiene más valor que 1970. Para mí, 1970 lo pondría como tercero. Sí, yo también, güey, la neta que en el 86, pues, obviamente no lo vimos, va, pero, o sea, tuviste, güey, a que la cagara un alemán para estar en semis, pues, la neta, ¿sí o no? ¿O no? Sí, güey. No mames, güey, tú eres metido entre los 4 mejores, güey, yo creo que después ya la actuación que tuvo México esta vez, que al final de cuentas no pasamos a cuarto, va, pero como te digo, ganamos un juego de más de eliminatoria, güey. Esa madre tiene un vergal que ver, güey. Luego el dominio total que tuvimos en toda la fase de grupos. Y después en el 70, pues no lo vi, güey, pero pues llegamos a cuartos, pues, ¿me entiendes? Sí, llegamos a cuartos, pero también, pues, o sea, nada más eran 16 selecciones. E incluso yo pongo la que nos eliminó Holanda, güey, en el robo ese primero. La neta, güey. No, güey. Ey, estuvimos a nada, güey, la neta, güey, está bien. El 70 ni nacía yo, güey, me vale machín el 70, pero se güey. tiene que poner el 70 ahí, güey, por... Oh, no mames, güey, no. Güey, jugaron 3 juegos, güey. Ya si te pones... Jugaron 3 juegos, Sebastián, güey. Sí, pero, güey, de todos modos, güey, cuartos de final, 8 mejores selecciones del mundo. Pues, pero eran 10. Eran ¿De 16, qué te sirve? verga. Pues no mames, güey. Pero, mira, era como si quedas segundo lugar de 3, pues. Yo tengo una anécdota ahí de un equipo que quedó segundo lugar de 2. No, está peor, pues, ¿me entiendes? Porque era, ¿me entiendes? Es lo mismo, güey, pero tú dices la de Brasil. Tú dices la de Brasil. Todavía está por encima de Brasil la de Alemania 2006, que México termina perdiendo contra Argentina en tiempo extra, pues.
Pero La tú del por golazo de tiempo, Maxi. tú por tiempo. La del golazo pues. de Maxi. Güey, no mames, estuvimos a nada también, güey. Por eso, verga, pero... Holanda, güey, jugamos un juegazo, güey, ni Pues digas que sí, no, pues güey. yo lloré, verga, con ese puto juego, güey. Todos lloramos, güey. No era penal, güey, eso mamadas. Estuvimos a nada, o sea, güey, tienes que ver eso también, güey, el dominio del partido nomás, pues. Sí, estuvimos a 6 minutos, 6, 5 minutos ¿Qué quieres, güey? de pasar a... No, güey, ya esa herida ya la tenía, güey, lista, cicatrizada, y tú todavía vienes Pues es aquí que a es venir, cierto, güey, güey. estamos ahí debatiendo, güey, para mí Pero ese, no, güey, la neta, güey, para es- mí, ahora, si la gente no está de acuerdo, hagan su top ustedes y no estén chingando, Sí, pues, ese es también, mi top, también. Entonces, hagan su top ustedes, tu pues. top queda, ¿tú cómo queda? 86, Ajá, 2026, 2014. 2014 a la verga, 2014, güey, las tres 2014. mejores actuaciones y por la del 70. Yo, y ya se... No, es que no, güey, casi que pongo la de Argentina el 2006. 2006. Casi, porque el 70, güey, muchos años no lo vi yo, pues eran 3 selecciones. Ah, nada más, pero por güey. la historia, verga. Qué historia, güey. va a No, estar yo viviendo sí la me historia, quedo con güey. 1986 como la mejor actuación de México, 2026 como la segunda mejor actuación de México, 1970, güey, como la tercera mejor, Alemania 2006 y Brasil 2014. Ese es mi top. Ese es tu top, ¿no? Pues ya dime. Así es. Si la gente no está de acuerdo, hagan su top. Hagan su Pongan top y comenten, pónganlo aquí, pongan comenten. su top. Pero al final de cuentas, güey, un mundialazo de México güey, mi respeto para todos los mexicanos. Espero que, como dices tú, que trasciendan a Europa, Sí, que sigan sí, creciendo, güey. porque México tiene una buena camada, güey. Al final de cuentas nos dimos cuenta que México tiene buenos jugadores jóvenes, Sí, que todos van a pueden... estar en su prime, güey. El Lira va a tener 30 años, güey, para el otro mundial, güey. Y Gilberto Mora va a estar en su prime, Gilberto Mora va a tener 21. Imagínate la edad que tiene, bueno, no, Bellingham tiene 23, va a estar muy morro, pero va a estar en su prime, güey, ya con tantos años jugando, ya que se vaya de cholo para el otro año, güey. Espero que Gilberto Mora la rompa, güey, El este Piojo, torneo. güey, este Raúl torneo. Jiménez, pues ya fue, pero la hormiguita puede entrar ahí, pues. Que se ponga, que estudie cómo jugar, güey, la hormiguita, pues que vea cómo juega Raúl Jiménez. Que le hagan un manga apenas, güey, si no... Quiñones, no, ¿cuánto tiene Quiñones? No, Quiñones tiene como 25, 26. Ah, pues va a estar en su prime, güey, también. Va a llegar como de 28, 29 al mundial, güey. Y Quiñones ya se convirtió empató a Chicharito, al Matador, como máximo goleador el mundial, güey. Solamente ha jugado uno, güey. Ese verga va a ser el máximo goleador de México. Ojalá, güey. Ojalá, güey. La neta, ¿no? Se O sea, muere, no ojalá porque me caigan mal los otros, No, pero ojalá no. que meta más goles. No, pues. sí, pues sí, hermano. Ojalá que llegue al mundial y meta 10 goles, güey. Y a mí también me gustaría que llegara Raúl al otro mundial, pero lo veo muy No, difícil, no, está muy güey, la difícil, güey, la neta, güey. verdad. Lo veo muy difícil, güey, pero... No, ya Raúl, ya que se retire con este mundialazo, güey. No quiero que vaya de un mal mundial y la gente que le tira mierda, güey. No lo valoran, güey, no lo valoran a Raúl, güey, la neta. La Raúl, gente, ya, güey, la retírate gente, como lo güey, grande, que güey. decía, güey, que Santi Jiménez tenía que titular, güey. Yo siempre dije Raúl Al Jiménez. inicio yo también pensé que... como estaba jugando Quiñones, prefería a Jiménez, al otro Jiménez, a los dos Jiménez, güey. Ni digas que no, tú también. No, yo siempre dije Raúl, ¿sí? Pero o no? los dos Jiménez poníamos doble sí, 9 o no. obvio, sí. Ahí está. Pero fue antes de la lesión de Santi, ¿verdad? Por eso, es lo que decimos, pues ya después ya no. Por eso, porque Quiñones no venía jugando bien, Por pues. eso, nosotros siempre dijimos que doble 9 era la dupla. Sí, no, a Quiñones no lo teníamos ni contemplado, verga. Mi respeto para que La neta, pues. Pero es una verga ese Moreno, pues, pero... Pues Raúl Jiménez, güey, siempre lo bancamos aquí, Sí, güey. Raúl La neta, Jiménez. güey, es una verga, güey. Ya se reportó con los Wolves. Ojalá que lo lleve a primera a la verga otra vez, porque es el ídolo ahí máximo. Sí, imagínate que lo llevas primero, no, ahí sí Y ya. le van a hacer una estatua así, Ahí güey. sí ya, güey. El estadio se va a llamar Raúl Jiménez y la Y ya verga. después que se venga para la América, man. Uf, véngase. Acuapa de nuez. Acuapa de nuez, mijo. Aquí te esperamos, papi. No, si se viene Raúl Jiménez a la América, me compro la playera yo, güey. La neta, güey, a mí siempre me ha gustado ese vato machín, güey. Luego me acuerdo de Raúl Jiménez, güey, un video que tenía con el de fútbol por la banda, haciendo reto, ¿no? Lo miraba todos los días, güey. Ya ves. Oh, güey, estaba bien perro ese video, güey, la neta, güey. Fútbol por la banda, compa, con el Irra, con el del Wherever Tomorrow Crew. Hizo un video en Cuapa, pues, hacía retos, que tiros de esquina y así. No, era mi Lo video. vas a ver ahora, va. Era mi video favorito, No, güey. así la que neta. lo vas a Lo buscaba Busca, para que busca. vea. A ver, güey. Raúl Jiménez. Y después hizo otro.
No sé si todavía tengo el video, güey. Mira, aquí está, güey. 2 millones de vistas, güey. ¿Cuántos millones son tuyas, va? Aquí está este video. Güey, aquí Raúl Jiménez ya apenas iba debutando, verga. Mira. Era Ay, un... el morrillo, va. Qué feo está ese verga. Es Era una una verga. ¿Cómo verga, llama güey. este? Se me fue el nombre. Irra. El Irra, qué feo está Irra, pero es una verga, compadre. La neta, compa, Raúl Jiménez, crack. Lo quiero para la América, güey. La neta. Así que, pues ya, así vamos a terminar este video con nuestro top de participaciones de México en mundiales. Esperemos que les haya gustado. Si coinciden con nosotros, díganos. Si no, también, ya les digo a José Carlos, hagan su top, lo vamos a estar leyendo, güey. Y pues no sé, algo que quiera agregar para terminar. Nada, espero que comenten el video, que hagan su top, que se abra un mini debate ahí entre ustedes, entre nosotros, por nosotros ya lo dijimos, ¿no? Pero entre el público veo que mucha gente, pues, se engancha un poco, güey. O sea, enganchense, pero comenten, pues, ¿verdad? Que comenten, Interactúen, tírenle mierda a todo el mundo en los comentarios, no hay pedo. Pero comenten, pues. Así es. Y Es lo que queremos. pues ya sin nada más que agregar, gente, nos vemos en el próximo video.